Hola, en esta sesión vamos a ver las patologías propias de los adultos mayores. En esta sesión específicamente vamos a ver la primera parte y en una segunda sesión vamos a ver los que restan. El primer cuadro que corresponde revisar y que es como el más propio de los adultos mayores y el más temido es la demencia, que es un deterioro adquirido, que es persistente, progresivo de las funciones intelectuales. Hay una alteración, un deterioro de las funciones con compromiso a la memoria y al menos de algún otro dominio cognitivo, más comúnmente afasia, apraxia o agnosia. Y además se acompaña de deterioro en la ejecución de funciones, pobre abstracción, flexibilidad mental alterada también, planificación y juicio. El diagnóstico de demencia requiere una disminución significativa en las funciones que sea lo suficientemente severa para interferir con el trabajo o con la vida social. Eso es una cosa que hay que tener muy presente en este diagnóstico. Es un diagnóstico bien terrible. El diagnóstico se hace porque uno puede percibir una disminución progresiva de las funciones intelectuales, una pérdida de memoria a corto plazo y al menos algún otro déficit cognitivo, disminución suficientemente severa para causar deterioro de función y ausencia de delirio, cuadro que vamos a ver enseguida. En general, en cuanto a la prevalencia se duplica cada 5 años en la población de adultos mayores, llegando a un 30-50% a los 85 años, una prevalencia bien alta. La enfermedad de Alzheimer da cuenta de alrededor de 2/3 de los casos de demencia y hay otras causas que también explican la demencia, como son la demencia vascular con o sin enfermedad de Alzheimer, esto es por accidentes cerebrovasculares repetidos, y demencia con cuerpos de Lewy que dan cuenta del resto. Em, la demencia puede acompañarse de algunas patologías coexistentes como son depresión y delirio, y también son comunes en los ancianos y pueden existir con demencia y también pueden presentar con deterioro cognitivo, es decir, estas dos alteraciones, depresión y delirio, como lo vamos a ver enseguida, también son comunes en los ancianos. Em, ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero hay que hacer un diagnóstico de deterioro cognitivo y esto se hace mediante un examen de screening como primera aproximación, que es uno de ellos el mini-cog, en el cual el paciente debe repetir 3 ítems en un plazo máximo de 3 minutos y dibujar un reloj en un círculo y colocar la hora a las 11:10. Es un test relativamente rápido. Si el paciente falla en este test, entonces uno puede ir a una evolución más profunda y ahí se aplican otros test como el Montreal Cognitive Assessment. El segundo tema que debería acompañar a este deterioro cognitivo es la capacidad de tomar decisiones, o más bien dicho, el deterioro de la capacidad de tomar decisiones. Y esto se expresa como falta de habilidad de expresar una elección, disminución en la capacidad de comprender información relevante acerca de los riesgos y beneficios de una terapia, una falta de comprensión de ciertos problemas y sus consecuencias, falta de habilidad de razonar y una alteración de la consistencia de la elección. Eh, en cuanto a síntomas y signos, la tasa de progreso de los déficits, así como su naturaleza, incluyendo cualquier cambio de personalidad o conductual, o sea, ese es un síntoma, que estos son déficits que van progresando. Hay presencia de otros síntomas neurológicos, especialmente problemas motores. Pueden haber en algunos pacientes factores de riesgo para VIH. Suele haber, aunque no es una cosa, pero suele haber una historia familiar de demencia. Las personas que tienen familiares con demencia tienen mayor riesgo de desarrollar una demencia. Y es importante identificar medicamentos, especialmente cambios recientes, porque los medicamentos pueden estar explicando el deterioro cognitivo, especialmente benzodiazepinas, por ejemplo, y cuando uno lo suspende, eso se limpia. Y la otra cosa muy importante es tratar de identificar causas de demencia potencialmente reversibles, es decir, que no sean Alzheimer o una demencia por múltiples accidentes cerebrovasculares. Y en el examen físico es importante hacer un examen del estado mental, ver si existen déficits sensoriales y déficits motores, una historia en la análisis remota para ver si hay antecedentes de accidentes cerebrovasculares previos o si el paciente es portador de una enfermedad de Parkinson, que es la que explicaría esta demencia con cuerpo de Lewinson, o si hay neuropatías periféricas, eso puede estar indicando falta de vitamina B12.
Y dentro de los exámenes importantes, bueno, hacer un hemograma, un nivel de TSH para descartar algún problema tiroideo, niveles de vitamina B12, que es muy importante porque el paciente podría tener unos bajos niveles de vitamina B12 y eso explicar su demencia y eso es totalmente reversible. Y se pueden pedir otros exámenes que no son de rutina como todos los que están ahí expuestos. El otro examen importante son exámenes de imagen y el más importante es la tomografía axial computada de cerebro, que puede ser con o sin contraste. Y en algunos casos, como los que hice acá, pacientes más jóvenes, con signos focales, con convulsiones, con alteración del equilibrio, con un comienzo agudo o subagudo, puede ser importante hacer una resonancia nuclear magnética. La TAC va a mostrar alteraciones en el volumen del cerebro y otras alteraciones que son bastante propias de las demencias. El diagnóstico diferencial hay que hacerlos con una alteración cognitiva leve o un deterioro cognitivo que se conoce como propio de los ancianos, con problemas de audición y de vista. A veces el problema no es que el paciente tenga una demencia, sino que no escucha o que ve poco y se ha ido encerrando en sí mismo con un delirio, que ya lo vamos a ver, y este es un diagnóstico diferencial muy importante, con depresión. A veces los pacientes adultos mayores están deprimidos y no expresan su depresión como lo expresan los pacientes más jóvenes, sino que se van encerrando en sí mismos y aparentemente van teniendo estos problemas de memoria y de cognición porque más bien están encerrados, digamos. ¿Cómo, si uno ha hecho el diagnóstico, digamos, de demencia, especialmente si esta ha sido una demencia por una enfermedad de Alzheimer, uno tiene que, ¿cómo se maneja esto? Bueno, primero una dieta y condiciones del hogar apropiadas, hacer una dieta balanceada y las condiciones del hogar que sean propias de que el paciente no, no haya niveles, que el paciente, los pacientes estos suelen manejarse dentro de parámetros muy establecidos, si uno se los cambia se confunden, así que por lo tanto tener todo muy bien establecido, tener condiciones especiales para que el paciente no se vaya a dañar, como estos pacientes suelen dejar prendido el fogón del gas, en fin. Cuando esta demencia es un poco más que regular, es importante que estos pacientes tengan cuidadores, porque muchas veces estos pacientes salen a la calle y se pierden. Y uno de los grandes problemas con el tema de los cuidadores es el síndrome de burnout, que es bastante frecuente, porque cuidar a un paciente con una demencia profunda suele ser una cosa muy agotadora. Hay algunos medicamentos que ayudan cuando uno ha hecho el diagnóstico en etapas muy precoces, como inhibidores de la acetilcolinsterasa, como el donozepil, ribastimina y galantamina. Son de efectividad bien parcial. La memantina también. A veces es necesario agregar antidepresivos y neurolépticos, porque los pacientes están a veces agitados. Y hacer ajustes en tareas comunes como manejar y llevar los asuntos financieros. Muchas veces pacientes con estas condiciones ya no deberían llevar sus asuntos financieros porque no se acuerdan cómo llevarlo y son fácil presa de fraudes. ¿Y cuál es el pronóstico? En general, estos pacientes suelen fallecer después de 5 a 15 años de que se ha hecho el diagnóstico. El segundo gran cuadro en los adultos mayores es el de la depresión. Los ancianos deprimidos pueden no emitir su estado anímico depresivo y el screening para depresión en los adultos mayores debe incluir preguntas sobre anedonia, es decir, incapacidad para experimentar placer, o la pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades. Ya vamos a ver que existe un screening muy rápido, corto y muy potente. Los síntomas depresivos están presentes en el 16% de los adultos mayores, a menudo relacionados con pérdidas, enfermedades y cambios de vida. El 5% de los adultos mayores presenta desórdenes depresivos mayores y eso se ve fundamentalmente en aquellos pacientes que viven en hogares. Son pacientes que se van sintiendo cada vez más solos, han tenido, no sé, han quedado viudos o viudas, en fin, y se van deprimiendo y van teniendo esta condición. En general, uno debe partir porque los adultos mayores raramente lo van a confesar, a veces ni siquiera saben que están deprimidos, y entonces hay un examen de screening que consta de estas dos preguntas. En las últimas 2 semanas se ha sentido bajoneado, deprimido o sin esperanza, y en las
últimas 2 semanas ha sentido poco interés o placer en hacer cosas? Cualquier sí en cada una de las preguntas ya es positivo. Y estas dos preguntas, aunque parezca insólito, son altamente sensibles para detectar depresión mayor en personas de 65 años y más. Si el paciente da una respuesta positiva en alguna de las dos preguntas o en ambas, uno debería aplicar un nuevo test más fino. ¿Ah? Uno debe derivar al paciente para que le hagan un test más fino y aplicar cuestionarios más estructurados como el Geriatric Depression Scale o el Patient Health Questionnaire. Así que eso es importante. Estas preguntas son fundamentalmente de screening. Y aquí ustedes pueden ver que en realidad en Chile la depresión, no los síntomas depresivos, sino que la depresión, se presenta en un 6.2% de las personas y son mucho más frecuentes en la mujer, ¿no es cierto? Los hombres tienen un 2.1% de depresión y las mujeres 10.1%. Y en general el pic se presenta entre los 45 y los 54 años y en general es bastante parejo, es un 6.2 excepto este pic, y en las personas entre 65 y 74 años también un 6.2%, y en los de 75 años y más, esta es la última encuesta nacional de salud, es de un 3.2. Yo no estoy seguro que esto sea un resultado exacto, porque llama la atención que en los mayores exista menos depresión. Es probable que aquí haya un problema de tamaño muestra o algún otro problema. Pero eso es lo que muestra la encuesta nacional de salud. ¿Mm? En la historia clínica, más de las dos preguntas que vimos, es importante preguntar por el uso de alcohol o uso de medicamentos, en especial benzodiazepines y corticoides, que pueden estar eh, eh, produciendo síntomas que simulan una depresión en realidad. Y al examen es importante explorar por fatiga, letargo, un delirio hipoactivo, que es una forma especial de delirio. Los pacientes están delirando, pero no están haciendo gestos, ni gritando, ni nada, por eso se llama delirio hipoactivo. Y los signos anteriores pueden ser confundidos con depresión. Es decir, el paciente puede que no tenga una depresión, sino que un delirio hipoactivo, o tenga letargo porque tiene una alteración del sueño, o en fin. Eso es importante hacer el diagnóstico diferencial ahí. Y los exámenes acá importantes son un hemograma, una TSH, sobre todo las mujeres que pueden tener un hipotiroidismo subclínico, pruebas de función hepática, porque el paciente podría tener un trastorno secundario al alcohol o alguna otra condición, pruebas de función renal, calcemia, orina completa y un electrocardiograma para determinar que no tenga, por ejemplo, signos de una cardiopatía coronaria. El tratamiento, bueno, aquí es importante las intervenciones psicosociales, ver que el paciente no esté deprimido porque, no sé, no tiene plata, no ha podido comer, etcétera. Es muy importante aumentar la actividad física. La actividad física tiene una condición importante en los pacientes por sí mismo. Generalmente hay una serie de problemas que los adultos mayores arrastran y que no han podido solucionar porque no los pueden conversar con nadie, y por lo tanto esta terapia de solución de problemas es importante. Terapias cognitivas conductuales. Es muy importante, si es que hay exceso en la ingesta de alcohol o medicamentos, reducirlos. Y cuando la depresión ya es importante, una depresión mayor, ayuda el uso de antidepresivos, como son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como sertralina y escitalopram. Y cuando sean antidepresivos, el tratamiento debe durar por lo menos 6 meses. Y bueno, el delirio es el otro gran tema aquí, que es un trastorno agudo y fluctuante de la conciencia asociado con un cambio en la cognición o el desarrollo de perturbaciones perceptuales. Em, se diferencia de la demencia en que es de inicio rápido y curso fluctuante, y el déficit primario está en la atención más que la memoria. Los pacientes no es que tengan falta de memoria, sino que están desorientados o de repente no reconocen. Puede ser hipoactivo o hiperactivo, pero el que se ve en los hospitales suele ser más bien el hiperactivo, y el que se ve en los hogares suele ser de tipo hipoactivo, y frecuentemente coexiste con demencia. Es una cosa que hay que tener bien presente. Vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a seguir con la segunda parte inmediatamente.